Grupo Bancolombia presenta Recomendaciones de Inversión segundo semestre 2019. Gracias por conectarse con nosotros. El Grupo Bancolombia les da la bienvenida a esta charla virtual en vivo y en directo, donde conversaremos sobre las recomendaciones de inversión en renta variable para el segundo semestre de 2019. Hoy nos acompañan dos expertos del grupo, Jairo Julián Agudelo, gerente de investigaciones económicas en renta variable del Grupo Bancolombia, Juan Felipe Osa, estructurador en renta variable. Jairo, Juan Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, Marcia. Buenas tardes. Recuerden que sus preguntas son muy importantes para nosotros y por eso los invitamos a participar activamente del chat que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Hemos dividido esta charla en tres. En primer lugar, empezaremos hablando sobre el entorno internacional. Luego pasaremos a hablar sobre el entorno local y por último pasaremos a las recomendaciones de inversión. Para este primer segmento queremos invitar a las personas que nos acompañan a que entren a la página www.menti.com con el código 365529 y contesten la pregunta que se encuentra en pantalla. ¿Cuál cree es el principal riesgo para el mercado de renta variable a nivel global? Les voy dando un espacio para que la contesten y empecemos entonces contigo, Juan Felipe. Me gustaría que nos hicieras un breve recuento de lo acontecido en los primeros 5 meses del año en el mercado de renta variable internacional y si esto estuvo alineado o no con lo que comentamos en el último streaming. Bueno, el inicio de año fue muy positivo. Tuvimos un inicio de año con un renovado apetito por riesgo, luego de un 2018 de fuertes desvalorizaciones en las bolsas a nivel global. Como se puede apreciar en pantalla, el año pasado se presentaron fuertes caídas, particularmente los mercados emergentes, con Estados Unidos siendo el mercado que presentó el mejor desempeño. En lo corrido del año hemos visto un rebote muy importante en la mayoría de mercados, siendo Estados Unidos y Europa los mercados que han liderado la subida y recuperando las pérdidas, o por lo menos parte de ellas, que se registraron el año pasado. Definíamos, Marce, en el último streaming del 2019 como un año moderadamente optimista para la renta variable internacional y hemos visto justamente este movimiento a pesar de la volatilidad durante mayo. En esta imagen resaltamos en lo corrido del año los sucesos más importantes y los destacamos acá en cada una de las fechas que se fueron presentando. Iniciamos con una tregua entre Estados Unidos y China en la guerra comercial, lo que definitivamente le dio un impulso muy importante al mercado. Luego la Reserva Federal dio un giro completo en la expectativa de su política monetaria, al tiempo que un par de meses después se conoció que China anuncia el recorte de encajes bancarios, lo que también fue muy bien recibido en el mercado. Es bien claro cómo el último mes se han presentado caídas en las acciones internacionales, básicamente esto detonado por las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos, al tiempo que el Fondo Monetario Internacional recortó las expectativas de crecimiento económico. Juan Felipe, ¿y cuál podríamos decir de cierta forma que ha sido el principal factor que haya determinado el buen desempeño de los mercados o el arranque favorable? Nosotros creemos que definitivamente lo más importante en este inicio de año tiene que ver con la política monetaria de la Reserva Federal. A finales del año pasado el mercado tenía una expectativa de 3 subidas de tasas de interés. De acuerdo a los últimos discursos de la Reserva Federal, el mercado ha reconfigurado sus expectativas de subida de tasas a tal punto de no esperarse subidas este año e incluso algunos participantes esperando recortes por parte de la Reserva Federal en su tasa de referencia. Como se puede apreciar en la pantalla, la gráfica de la parte izquierda muestra la tasa de la Reserva Federal y la expectativa que se tiene para los próximos años. Y en la gráfica a la derecha detallamos la evolución de la hoja de balance del Banco Central y es bien claro cómo luego de 10 años de alivio cuantitativo la Fed ha comenzado la normalización y la reducción de su balance. Jairo, ¿qué implicaciones puede llegar a tener este giro en la política monetaria por parte de la Fed en los mercados emergentes? Marce, lo más importante de la decisión de la Fed y de estabilidad, pensamos nosotros que es
mayor liquidez en los mercados. O sea, eso lo que puede generar es que los fondos de inversión internacionales sigan buscando cómo encontrar inversiones en mercados emergentes, buscando retornos que ya no los van a encontrar en el mercado de Estados Unidos, básicamente porque los incrementos en las tasas de la Fed lo que están diciendo es que hay riesgos de crecimiento económico en Estados Unidos de pronto en el corto o largo plazo, y segundo, la rentabilidad de esas inversiones va a ser menor. Entonces eso puede llevar a que estos fondos buscan inversiones, traigan flujos a mercados emergentes, y eso ayuda a sostener el comportamiento de los mercados locales durante el segundo semestre del año. Perfecto. Juan Felipe, ahora también cuando nos hablabas de los distintos sucesos, mencionaste la guerra comercial. Cuéntanos un poco pues en qué se encuentra el estado de la guerra comercial y también qué implicaciones ha tenido esta en el crecimiento económico global. Sí, definitivamente la disputa comercial entre Estados Unidos y China es el factor más importante en los mercados financieros. Los últimos acontecimientos dan cuenta de mayores tensiones entre China y Estados Unidos, con un incremento en las tarifas por parte de Estados Unidos y la consecuente retaliación por parte de China, con las consecuencias que esto puede acarrear en términos de crecimiento económico. Diferentes analistas de firmas internacionales estiman que para el 2020 podría costar esta guerra comercial cerca de 600 billones de dólares, que representa más o menos el 0.8% del PIB global, que son 75 trillones. En pantalla se observa una gráfica que nos parece muy interesante en la parte inferior derecha y que muestra la línea azul, la evolución en las cantidades que China le vendía a Estados Unidos, la línea azul, y los productos que Estados Unidos le vendía a China, la línea roja. Entonces es bien claro cómo venimos durante el último año viendo una restricción en el comercio entre China y Estados Unidos, y esto definitivamente es un riesgo muy importante para el mercado. Las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional dan cuenta de que el mundo crecería este año 3.3% y 3.6% el próximo, y esta nueva revisión ha sido a la baja, definitivamente reflejando que la guerra comercial es un factor clave para el crecimiento económico. El escenario base que tenemos es que se llegue a un acuerdo entre Estados Unidos y China. Agradecemos a las personas que se encuentran conectadas en el streaming. Hasta el momento tenemos 209 conexiones, personas de Estados Unidos, Argentina, Australia, Chile. Gracias por sus preguntas. Jairo, hablando particularmente de lo que nos mencionaba Juan Felipe ahora, alrededor del crecimiento, ¿qué podríamos esperar del crecimiento en China? China ha anunciado algunas medidas, cuéntame un poco de esto. Bueno, Marce, China en el primer trimestre del año tuvo un crecimiento del PIB del 6.4%, que fue el menor crecimiento en los últimos 30 años, y eso empezó a generar un poco de expectativas negativas para el crecimiento global, porque a pesar de que es un crecimiento bastante atractivo, nosotros en Colombia estamos esperando 3.2, China 6.4, pues es el doble para ese tamaño de economía. Sin embargo, es un mercado que ha venido desacelerándose. De todas formas, hay temas importantes. En la pantalla podemos ver en la parte superior derecha la inversión que está haciendo el gobierno chino para reactivar su economía. Estamos hablando que entre el 2018 y 2019 van a invertir o están invirtiendo ya cerca de 5.4 trillones de yuanes. Esa es más grande que la inversión que hicieron en 2015 y 2016, incluso más grande que la del 2008. Entonces, digamos que ese motor que le está inyectando el gobierno chino a la economía china, que es una economía que depende mucho del gasto directo del gobierno, podría generar expectativas de recuperación para el segundo semestre del año, y eso digamos que ha calmado un poco las aguas en términos internacionales. Pero hay una realidad, y es que la economía sí está creciendo menos que la que veníamos teniendo anteriormente, pero con estas inversiones digamos que se podría ver un cambio de tendencia para el segundo semestre del año. Mucho se ha hablado de lo extendido, maduro que se encuentra el ciclo económico en Estados Unidos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que hay espacio para valorizaciones adicionales o que de cierta forma ya estamos llegando como a ese tope? Sí, es una realidad que el ciclo expansivo en Estados Unidos está en una etapa madura. De hecho, es el ciclo expansivo más largo desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, nosotros creemos que todavía este ciclo tiene vida, y las probabilidades de recesión en el corto plazo, 2019 y 2020, son bajas, y la recesión vendría más en el 2021. Como se puede apreciar en pantalla,
La gráfica izquierda muestra las últimas expansiones desde la Segunda Guerra Mundial, el inicio y el fin de cada una de ellas y la duración en meses. Entonces es bien claro cómo el ciclo actual lleva una expansión de una longitud de 120 meses, indicando que definitivamente es un ciclo que ya está maduro, pero con un potencial de extenderse por un par de años más. Marce, ahí sería también importante mencionar que a pesar de que el ciclo está extendido y lleva 120 meses y es el más grande, más largo en la historia, recordemos que Donald Trump en estos momentos está en proceso de buscar una reelección. Entonces Donald Trump va a querer llegar a ese proceso electoral fortalecido, y una de las formas de llegar fortalecido es mostrando una economía creciente, una economía pujante, una inflación controlada y un mercado accionario ascendente. Entonces, posiblemente esa necesidad de Donald Trump de llegar con fuerza a las electorales en Estados Unidos pueda mantener la tendencia alcista del mercado de acciones en ese segundo semestre del año. Perfecto, si les entiendo bien, de cierta forma ha sido el ciclo más largo, pero dado que es un año electoral en el cual, de cierta forma, lo que mencionabas, Trump tiene que mostrar su economía, pues de cierta forma creciendo y con buenos fundamentales, por eso podríamos esperar valorizaciones adicionales. Exactamente. Hablemos un poco del plano corporativo y me gustaría preguntarles cómo ha sido el comportamiento de los resultados de las compañías. La debilidad macro de la que hablábamos ahora se ha trasladado a las compañías. En el plano corporativo, las compañías vienen mostrando buenos números, aunque ciertamente las ganancias vienen creciendo a un menor ritmo en la medida que el crecimiento económico global se ha venido desacelerando. En pantalla pueden ver en la gráfica izquierda el crecimiento año a año en las ganancias corporativas de las acciones americanas, las barras negras, de las compañías europeas, la barra azul clara, y el PMI compuesto global, la línea roja. Entonces miren cómo hay una correlación bien estrecha y en la medida que el crecimiento económico global va perdiendo tracción, las ganancias van justamente reflejando esa menor dinámica. Sin embargo, acá el mensaje es que en el plano corporativo las compañías vienen presentando números favorables, particularmente en Estados Unidos, y creemos que esa tendencia definitivamente debe darle soporte a los mercados. Marce, yo quisiera agregar algo, y es que ese es uno de los puntos más importantes frente a la guerra comercial con China, porque al final de cuentas lo que sucede con la guerra comercial es, si se llega a dar de forma digamos que fuerte y crítica, eso podría generar inflación, y esa expectativa de mayor inflación podría afectar las tasas de la Fed y al mismo tiempo reducir aún más liquidez y reducir las ganancias corporativas. Por eso es que el mercado está pensando que al final de cuentas se va a lograr digamos que un acuerdo en donde no se van a dar duro las partes, sino que van a llegar a un consenso, porque una guerra comercial fuerte no le conviene a ninguna de las dos economías ni al mundo en general. Perfecto. Para ir concluyendo este segmento, hablemos de los principales riesgos que podría tener el mercado de renta variable internacional. Al principio de este segmento les hicimos una pregunta. Si pasamos entonces a los resultados en Menti, pudiéramos ver que la mayoría de ustedes, pues de cierta forma ve como el principal riesgo la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Jairo, ¿estás de acuerdo con estos resultados o tienes algo adicional para opinar? No, completamente de acuerdo con los participantes en la encuesta. Como les dije anteriormente, el tema de China es un tema crítico para el desempeño global, para el desempeño de los mercados a nivel mundial, porque digamos que el impacto que se puede presentar es mayor inflación, guerras comerciales. Esa mayor inflación puede generar incremento en las tasas de los bancos centrales, precisamente buscando proteger ese crecimiento de la inflación. Eso contrae la liquidez de los mercados y hace también que las compañías, cuando van a buscar recursos de capital para crecer, pues van a ser recursos más costosos, y eso limita automáticamente el crecimiento económico. Entonces, ese es el principal riesgo que se tiene en este momento en los mercados y que ha generado muchas volatilidades, porque hemos visto que cuando se habla de que se están disminuyendo las tensiones y se está llegando a un acuerdo, los mercados de una hacen un rally, y cuando se habla que las tensiones se incrementan, los mercados automáticamente corrigen. Acá precisamente tenemos una pregunta de Juan Ignacio que está muy relacionada con este tema. Nos pregunta, de escalarse la guerra comercial, ¿qué mecanismos podría emplear China? ¿Esperan una devaluación del yuan? ¿Qué tienen ustedes para opinar? Sí, yo creo que esa es una de las herramientas que justamente el gobierno chino tiene para impulsar el crecimiento de su economía. Al devaluar su moneda hace que sus exportaciones ganen competitividad
y esto de cierta forma puede darle cierto soporte a la economía. Sin embargo, con el nuevo modelo económico que quiere llevar a cabo el gobierno chino, en el que se busca más depender del consumo interno que de las exportaciones, no creemos que vaya a ser el caso de que se vaya a presentar una devaluación masiva de la moneda. Sin embargo, es claramente una herramienta. El problema con esto es que de hacerlo, pues entrará otra vez Estados Unidos a criticarlo como manipulador de la moneda y a no permitir, digamos, la libre fluctuación de la misma y que ésta refleje los fundamentales. Pero ciertamente es una alternativa. Incluso mucha gente habla de que devaluar el yuan es una forma de retaliar a Estados Unidos de una forma, digamos, indirecta y no vía imposición de tarifas. Les recordamos a las personas que están conectadas con nosotros que pueden transmitirnos sus preguntas a través del chat que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Y para cerrar el segmento, Juan Felipe, cuéntanos cuál es la estrategia que planteamos en renta variable internacional. Bueno, en renta variable internacional definimos la visión como moderadamente optimista, sin desconocer que los riesgos continúan estando latentes. Hemos visto cómo al parecer todo iba muy encaminado en cuanto a las negociaciones y vimos cómo durante las últimas 3 semanas han crecido las tensiones. Digamos que bajo esa óptica mantenemos una preferencia por los mercados desarrollados, particularmente Estados Unidos. Creemos que el mercado alcista en Estados Unidos debería continuar su rumbo, y más aún luego de la corrección reciente creemos que esto se configura como unas oportunidades de entrada bien interesantes. En el mundo emergente tenemos una preferencia por Asia. Creemos que es la región mejor posicionada en términos de crecimiento económico y de múltiplos, y también mantenemos una visión neutral en Europa y en Latinoamérica. Y finalmente en Japón es un mercado que por su naturaleza es el más cíclico y en ese sentido el más expuesto a que en caso de que escale la guerra comercial a un mayor nivel sea el mercado que se pueda afectar de mayor forma. Y a nivel sectorial, dentro de Estados Unidos, la propuesta es mantener la preferencia por el sector de tecnología, de salud y servicios de comunicaciones, en donde vemos múltiplos atractivos, al tiempo que unos fundamentales que soportan de muy buena forma una postura positiva en estos sectores. Gracias, Juan Felipe. Bueno, así vamos cerrando este primer segmento. Les cuento que tenemos ya 300 personas conectadas. Los invito a que vayamos a una corta pausa. No se desconecten. En nuestro siguiente segmento hablaremos del plano local de Colombia. ¿Dónde está el futuro? ¿Aquí? Creemos que acá, en el conocimiento. Por eso nació Capital Inteligente, una plataforma que pone tendencias, datos, análisis, hallazgos de valor en las manos de los empresarios, que los convierten en decisiones capaces de transformar una empresa, un sector, un país. Capital Inteligente vive en diferentes medios: sitio web, redes sociales, audios, experiencias. Es una plataforma que está en lo digital y fuera de él, para que el conocimiento generado por un equipo editorial especializado pueda ser usado para detectar oportunidades y proponer un mejor futuro. Están invitados a leernos, oírnos, consultarnos, seguirnos. Capital Inteligente, la plataforma de conocimiento especializado de Bancolombia.
mensual sobre recomendaciones de inversión en renta variable para el segundo semestre de 2019. Les recordamos a las personas que están conectadas que sus preguntas son muy valiosas, por tanto los invitamos a participar del chat que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Para este segundo segmento también queremos que participen de la encuesta entrando nuevamente a la página www.menti.com con el código 365529 y contesten la siguiente pregunta. ¿Cuál cree que será el desempeño del Colcap en lo que resta del año? Mientras van contestando, nuevamente arranquemos, Juan Felipe. Pasando al plano local, cuéntanos un poco qué ha pasado en estos primeros 5 meses del año. Bueno, al igual que se observó en los mercados internacionales, en el plano local también hemos tenido valorizaciones en lo corrido del año, luego de un 2018 de fuertes caídas. Como se puede observar en la imagen, el año pasado se presentaron caídas generalizadas en el mercado, particularmente en las acciones del sector constructor, como Concreto y CLH. En lo corrido de este año hemos visto también un rebote generalizado en las acciones, con un avance del Colcap del 10%, con este buen desempeño liderado principalmente por las compañías del sector financiero. En la siguiente diapositiva, como pueden observar en ella, se detallan cada uno de los sucesos más importantes en lo corrido del año. Arrancamos el 2019 con un favorable entorno internacional, que definitivamente le dio un impulso muy fuerte al mercado. También Harbor terminó de hacer el rebalanceo de su portafolio, lo que definitivamente también es algo muy importante debido a que desaparece este offer latente en el mercado. Luego tuvimos la acción de Bancolombia alcanzando máximos históricos, momento a partir del cual el mercado empezó a presentar un desempeño lateral. Y a principios de este mes tuvimos el incremento de la volatilidad de los mercados internacionales, lo que desencadenó en fuertes caídas del mercado. Esto al tiempo que Avianca presentó una caída muy pronunciada, el PIB de la economía del primer trimestre se ubicó por debajo de lo esperado, el Éxito también tuvo una caída importante y ayer tuvimos como hecho relevante el rebalanceo del MSCI y la reducción en la perspectiva de Fitch para Ecopetrol. Jairo, pasando al tema macro en Colombia, ¿cuáles son las expectativas económicas para el país en lo que resta de 2019? Marce, para nosotros la economía colombiana este año la catalogamos como una economía más constructiva. O sea, creemos que las variables macroeconómicas tienen que tener un mejor desempeño que el año 2018 y eso es uno de los fundamentos y de las bases para esperar un desempeño positivo en el mercado accionario. En términos de crecimiento económico, estamos esperando un crecimiento del 3.2% para el año 2019, que va a estar mucho más enfocado en el segundo semestre del año, puesto que el resultado del primer trimestre fue el 2.8%. El año pasado también crecimos de forma general el 2.8%, entonces vamos a ver un incremento en el crecimiento económico que es positivo desde el punto de vista fundamental. Adicional a esto, vamos a tener una inflación controlada, una inflación cercana al 3.4%, que está en el rango meta del Banco de la República, unas tasas del Banco de la República estables para el cierre del año en 4.25%, y todo eso nos lleva a ser optimistas frente al crecimiento económico del país y frente al mercado accionario, porque todas estas variables, una inflación controlada, unas tasas del Banco de la República estables, también ayudan a que las ganancias corporativas, que después de digamos que la última reforma tributaria del año pasado, la ley de financiamiento, les disminuyó un poco esa tasa corporativa, pues vamos a tener mejores resultados financieros para lo que resta del año. Perfecto. Pasando entonces al plano corporativo, ahora habíamos visto que de cierta forma empezamos el año con una tendencia positiva, de cierta forma estos resultados corporativos han sido en línea con el comportamiento del mercado. Marce, sí, nosotros digamos que al principio del año, cuando publicamos el reporte de expectativas de resultados, esperábamos un desempeño positivo de forma generalizada. En la pantalla ustedes pueden observar que el desempeño estuvo como lo estábamos esperando. Uno podría decir que la mayoría de compañías, si ustedes observan la última columna que es resultado general de las empresas, la mayoría de las compañías que tenemos bajo cobertura y que digamos que no solamente que tenemos bajo cobertura, sino que le hacemos seguimiento, estuvieron en el lado positivo. O sea, los resultados mejoraron contra el primer trimestre del año anterior. Una porción pequeña estuvo, digamos que en el nivel central y unas pocas estuvieron en la parte negativa, principalmente las compañías de construcción
y de cemento, principalmente Cemex Latam Holdings, básicamente porque es un sector que todavía no ha ganado tracción, es un sector que todavía no ha ganado ese dinamismo que estamos esperando para el segundo semestre del año y que es una de las bases para nuestra recomendación de la cual les vamos a hablar en la tercera sección de esta presentación. Les recordamos a las personas que están conectadas con nosotros que pueden transmitirnos sus preguntas, inquietudes y opiniones a través del chat que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Al principio de este segmento les preguntábamos un poco qué esperaban en cuanto a la rentabilidad que podría tener el índice Colcap de acá al cierre del año. Y la mayoría de ustedes, si entramos a revisar los resultados de las encuestas, podemos ver que están esperando una variación entre un 0 y un 10%. Señores, ¿ustedes qué opinan? ¿Están alineados con lo que dice el público? Bueno, nosotros estamos alineados en el sentido de que esperamos un desempeño positivo del mercado. Sin embargo, a diferencia del 65% de los participantes que esperan un avance entre el 0 y el 10%, nosotros creemos que el mercado puede tener una valorización del 15% desde los niveles actuales. Tomando como referencia el nivel objetivo que definimos luego del ejercicio de 3 modelos que nos da como nivel del Colcap 1.700 puntos. Como se puede apreciar en la imagen, el nivel esperado para cierre de año es de 1.700 y es el resultado de 3 modelos. El primer modelo es el modelo fundamental, que básicamente es un modelo que parte de la premisa de que cada una de las especies que componen el índice liberan todo su potencial fundamental y lo alcanzan para aquellas acciones en las que no tenemos cobertura por conflicto de interés. Tomamos como referencia el consenso del mercado. Este es el modelo que nos da el mayor potencial de valorización con cerca del 18%. Este primer modelo lo complementamos con el modelo relativo, que básicamente toma como referencia el múltiplo proyectado del mercado y las ganancias por acción para finalmente llegar a un nivel de 1.730 puntos como nivel objetivo. Y finalmente, y quizás el modelo más cualitativo, tiene que ver con el modelo de sentimiento, de feeling, y que básicamente se calcula a partir de una encuesta a diferentes participantes del mercado sobre cuál cree usted que va a ser el cierre del índice para el 2019, y es el que da el menor potencial de valorización del 11%. Ponderando cada uno de estos modelos con el mismo peso de un tercio, llegamos a un nivel del índice entonces Marce de 1.700, que respecto al nivel actual, que es de cerca de 1.500 puntos, da un potencial del 15%. Yo quisiera agregar algo, Marce, y es que en esta ocasión, si ustedes observan, los 3 diferentes modelos dan un potencial de valorización por encima del 10% en el Colcap. Eso lo que demuestra es que el segundo semestre, el sentimiento del mercado, la valoración relativa del mercado y los precios de los activos se encuentran en niveles muy atractivos de entrada. Eso soportado en una economía macroeconómica constructiva para el segundo semestre, en unos temas que podrían apoyar el crecimiento económico del país si sucede algo en Venezuela o con el fracking en Colombia. Si estamos hablando de flujos internacionales viniendo al mercado colombiano, teniendo en cuenta la decisión de las tasas de la Fed de mantenerlas estables, teniendo en cuenta de pronto decisiones de expansión de las compañías, de financiamiento de las compañías, que hoy en día se encuentran en niveles, podríamos decirlo, moderados de endeudamiento. Entonces, todos los modelos lo que nos está diciendo es, hay expectativas positivas para el mercado de acciones y nosotros en Bancolombia estamos confiados y estamos positivos en que el desempeño del mercado va a ser atractivo durante el segundo semestre del año. Perfecto, me gustaría un poco que hiciéramos doble clic a esa porción del modelo que me contaban que de cierta forma era relativo y que habláramos un poco de cómo se encuentra Colombia versus su promedio histórico y versus sus pares de la región. Sí, definitivamente, luego del desempeño del mercado en lo corrido del año, que ahora veíamos una subida del 10%, el mercado aún presenta múltiplos atractivos, tomando como referencia las normas históricas frente al propio mercado, así como comparando los múltiplos del mismo frente a los pares de la región. De forma concreta, y como se puede apreciar en la imagen, en la gráfica de la izquierda, está la evolución del múltiplo proyectado, relación precio-ganancia proyectada del mercado, que actualmente se ubican 11.5 veces,
que está más de una desviación estándar por debajo del promedio de 3 años que presenta el mercado. Esto dando cuenta de que el mercado presenta un abaratamiento por lo menos respecto al promedio de largo plazo. Paralelamente, el mercado presenta múltiplos atractivos respecto a la región. En la gráfica a la derecha se muestra el múltiplo en relación precio-ganancia proyectada para diferentes países y es bien claro cómo el múltiplo de Colombia, que se ubica en 11.5 veces, está por debajo de otros múltiplos de mercados como Chile, Perú, el mismo México. Naturalmente el múltiplo de Argentina está muy deprimido, pero es justamente reflejando unos fundamentales muy pobres de la economía. Entonces, acá cerrando esta parte de la valoración relativa, creemos que el mercado presenta múltiplos atractivos, tanto frente a su historia como a los comparativos de la región. Marce, y de pronto para complementar un poco lo que dijo Pipe, es importante ver que ese crecimiento en ese múltiplo obedece a la expectativa de recuperación de las ganancias corporativas del mercado colombiano. Si lo miramos por sectores, sector bancario, el año 2018 estuvo muy aporreado por ciertos eventos corporativos y por el incremento en la calidad de la cartera. Este año no estamos esperando un resultado mucho mejor y el sector bancario es el más importante dentro del Colcap. Adicional a eso, sector asegurador y sector de pensiones. El desempeño positivo de los mercados debería favorecer el resultado de los fondos de inversión. Sector consumo, con una demanda interna creciendo, con un desempeño positivo del gasto de los hogares que ya empezamos a ver durante los primeros meses del año. Sector cemento y construcción, que de pronto es el que ha estado más vulnerable durante el primer trimestre. Para el segundo semestre del año estamos esperando que la infraestructura siga liderando, pero que haya una recuperación en el sector residencial. Sector de generación de energía y transmisión de energía, con un fenómeno del Niño que ya pasó, con unas condiciones climáticas favorables, también deberían tener un buen desempeño. Entonces, cuando uno lo mira por sectores, uno no encuentra un sector que uno diga va a tener un mal desempeño en el segundo semestre, y esa expectativa de resultados positivos ayuda a abaratar el múltiplo y que al mercado colombiano se vea atractivo. Eso es muy importante para que los flujos lleguen, porque si el inversionista internacional dice que Colombia está costoso, por más que acá hagamos lo que intentemos hacer para atraerlos, pues no van a llegar los flujos porque nos van a comparar contra los pares. Cuando vemos que Colombia está barato contra los pares, de pronto el internacional va a decir, hay oportunidades en Colombia y pueden entrar al mercado, y por eso el segundo semestre debería ser positivo para las acciones. Agradecemos nuevamente a las personas que se encuentran conectadas en el streaming. Hasta el momento tenemos 356 conexiones y gracias por sus preguntas. Precisamente acá tenemos una adicional, nos preguntan cómo ver el proyecto de eliminación de cuotas de manejo, que esto de cierta forma, cómo podría llegar a impactar la economía. Marce, esa es muy buena pregunta. Digamos que nosotros de forma general vemos esa decisión como negativa en caso de aprobarse. Nosotros al interior del Grupo Bancolombia estamos haciendo unos ejercicios y unos cálculos de cuál debería ser el impacto en los resultados a nivel de crecimiento económico. El impacto es negativo básicamente porque en los otros países donde se ha tomado esa decisión, el impacto al final se traduce al cliente final. O sea, hay que tener en cuenta que los bancos van a tomar decisiones para buscar compensar un poco esa eliminación de la cuota de manejo, posiblemente van a ofrecer menos productos y eso al final de cuentas se va a transferir al consumidor. Entonces, ese tipo de restricciones, fuera de que al final del año pasado, recuerden que en la ley de financiamiento al sector bancario se colocó una sobretasa del 5% de impuestos por encima de los otros sectores, que afectó, digamos así, tuvo un impacto negativo en la tasa impositiva contra los otros sectores. Ahora buscar esta otra decisión, pues también no sería positiva ni para el sector ni para el desempeño económico generalizado. Entonces, en caso de aprobarse esa decisión, el impacto en el desempeño económico del país y el impacto en el desempeño del Colcap sería negativo, porque recuerden que el principal sector dentro del Colcap es el sector financiero y lógicamente sus resultados se verían afectados y la expectativa en el desempeño del activo también. Creo, Jairo, que tocas un punto importante porque de cierta forma uno lo ve como si fuera algo positivo para los consumidores, pero como vemos esto de cierta forma tiene unos impactos particularmente en el sector financiero que podrían de cierta forma afectar negativamente el desempeño del índice.
Bueno, para ir cerrando de cierta forma el plano local, me gustaría que habláramos de qué factores podrían favorecer o impactar negativamente esa perspectiva que nos mencionaba ahora Juan Felipe del índice Colcap, que nos hablaba de 1.700 puntos, alrededor de una valorización del 15%, que podría hacer que eso de cierta forma tuviera un mayor o un menor comportamiento. Marce, como podemos ver en pantalla, nosotros calificamos como los positivos en 4, los negativos en 4, incrementando, yo diría que los negativos en 5 con la pregunta que nos acabaron de hacer. En la parte positiva tenemos un mejor desempeño económico del que estamos esperando. Digamos que el gobierno ha mostrado interés en generar un push en el sector de construcción para la parte residencial. Eso debería ser positivo para el segundo semestre. Segundo factor sería una valoración relativa atractiva versus los pares de América Latina, como lo acabo de mencionar Juan Felipe. En estos momentos Colombia parece atractivo contra la región. Eso puede atraer flujos de inversión, esos flujos de inversión generar crecimiento, digamos que en el mercado de acciones. Recordemos que en estos momentos los extranjeros, como proporción de los flujos diarios de negociación, son los actores más importantes. Ellos pueden estar manejando entre el 25 y el 30% de los flujos diarios de negociación. Entonces, estar baratos contra el mundo y que los extranjeros nos vean pueden hacer que esos flujos vengan al mercado local. Tercero es la emisión de mercado de capitales, y creemos que eso va a ser un punto crítico, no solo para el 2019, sino de cara en el largo plazo y en la estructura del mercado de valores colombiano, porque esa emisión de mercado de capitales que anunció el presidente Iván Duque el año pasado y que debería entregar como su reporte final en junio de este año para mirar el Ministerio de Hacienda y el presidente Duque qué decisiones toman para mejorar la profundidad, la liquidez, la estructura, para atraer nuevos inversionistas y nuevos emisores al mercado de acciones para generar como una carta más amplia de posibilidades de inversión para generar diversificación, va a ser crítico para el desempeño. Y lo último son dos opciones libres que es difícil conocer el timing de cuándo van a suceder, pero que en caso de que sucedan es extremadamente positivo para la economía y para el desempeño del mercado de acciones. El primero es un posible cambio de gobierno en Venezuela. Ya hemos visto cómo este año se han empezado a dar unas marchas muy importantes. No estamos diciendo que eso va a suceder en el corto plazo porque pues no tenemos la menor idea, pero un cambio de Venezuela va a generar un impacto extremadamente positivo en Colombia. Lo que esperamos nosotros es que el impacto en el PIB puede ser del 0.8%. Muchas compañías exportaban a Venezuela, cerraron sus exportaciones. Sector textil representaba cerca del 15% de las exportaciones entre 2008 y 2009. En Grupo Nutresa representaban casi el 9 o 10% de las ventas en el 2008-2009. Hoy representan menos del 1%. Entonces, digamos que todo eso nos hace ver que un cambio de Venezuela podría ser positivo para el mercado. Y el segundo evento sería el fracking, porque nosotros en Bancolombia no somos jueces de si es positivo o negativo en el tema ambiental. Nosotros digamos que no somos expertos en la parte ambiental. Lo que sí sabemos es que una cosa es Colombia con fracking, otra cosa es Colombia sin fracking. Y digamos que esa conclusión es muy sencilla. Hoy en día Colombia tiene 7.6, 8 años de vida útil de reservas de petróleo. Con fracking podíamos incrementarlas hasta 17 o 18 años de vida útil. Entonces, eso en términos de riesgos para la economía colombiana, de riesgos fiscales a futuro para las calificadoras de riesgo, sería extremadamente positivo que llegue a pasar. Esos son los 4 variables que creemos podrían tener un impacto positivo. Y en el lado negativo tenemos las tensiones geopolíticas internacionales. Lógicamente, si el problema China-Estados Unidos escala y digamos que gana relevancia, eso va a ser negativo para el mundo y Colombia no va a ser la excepción. Segundo, la polarización política del país. Digamos que en este momento esa polarización y esa pelea interna que tenemos está generando desconfianza en los inversionistas, está generando desconfianza en los inversionistas no solamente locales sino internacionales, y eso no permite que el desempeño del mercado sea positivo. También preocupaciones sobre gobierno corporativo de algunas compañías. Hemos visto últimamente cómo muchas empresas se han visto presionadas a la baja por temas de gobierno corporativo, compañías que digamos que han tenido en sus juntas directivas o en sus presidentes vinculaciones o temas preocupantes, han generado caídas en el precio de sus acciones. Los inversionistas internacionales, como les dije ahora, que son los digamos inversionistas más importantes del mercado de acciones hoy en día en flujos,
ponen mucha atención en temas de gobierno corporativo. Incluso ya existen fondos que invierten por gobierno corporativo. Si la compañía no tiene buen gobierno corporativo, simplemente la desechan y no invierten en ella. Entonces es un tema crítico. Y lo último, de pronto que las decisiones que está tomando el Ministerio de Hacienda, el gobierno nacional para reactivar el tema de infraestructura o del sector constructor no funcionen, eso también generaría un menor dinamismo al que nosotros estamos esperando en Grupo Bancolombia. 389 conexiones desde Colombia, Estados Unidos, Brasil, Francia, Chile, Argentina y Australia. Vamos a una corta pausa, a continuación volveremos con un tema que sé que lo están esperando bastante, son las recomendaciones de inversión que traen nuestros expertos para lo que resta de 2019. Ya volveremos. Tener empresa es duro. ¿Lleva tantos años y no ha crecido? Tú sabes que vas a lograrlo. Para ti y todos los que luchan por lo que hacen, nació Negocios Pyme Bancolombia, que te acompaña, prepara, inspira y conecta en cada momento de tu empresa. Es el momento de todos. Bancolombia. Continuamos en esta charla en vivo y en directo sobre recomendaciones de inversión en renta variable del Grupo Bancolombia. Entramos a nuestro tercer y último segmento. Antes de empezar a hablar de las recomendaciones de inversión, queremos contestar una pregunta que nos quedó faltando del segmento anterior y que nos parece bastante interesante. Jaime nos pregunta, más allá de los fundamentales, ¿cómo ven el apetito de los inversionistas internacionales por el mercado local? A ver, esa es muy buena pregunta, Jaime. Yo te la respondería de la siguiente forma. Después de la salida de Harbor International se creó mucha expectativa, mucha incertidumbre sobre la decisión de ellos de haber salido del mercado local. La decisión de ellos obedece a una recomposición de su portafolio, más no obedece a que Colombia no tenía fundamentales atractivos para la inversión. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con inversionistas internacionales hace aproximadamente 3 meses, incluso en estos días hemos tenido la visita de algunos de ellos y estamos viendo cómo se reactiva ese interés, porque hoy en día tenemos 3 factores que nos están favoreciendo en nuestra opinión. El primero es una valoración relativa digamos que más barata versus los pares regionales.
Segundo, un tema político que más allá de la polarización interna, cuando uno mira la región, mira México, mira Venezuela, mira Argentina, en los temas económicos, digamos que Colombia empieza como a sobresalir por ser un país mucho más estable, mucho más tranquilo que los otros mercados de la región, y eso cuando llegan flujos a mercados emergentes, a América Latina, pues digamos que alguna porción va a llegar a Colombia. Y el tercero es digamos que todo lo que está haciendo la bolsa y el gobierno nacional para volver digamos que el mercado colombiano más atractivo, y por eso es que creemos que el tema de la emisión del mercado de capitales va a ser crítica para poder atraer a ese inversionista extranjero para que invierta en el mercado local. Para este tercer segmento también queremos que entren nuevamente a www.menti.com y nos contesten la siguiente pregunta. Recuerden que el código es 365529. ¿Cuál cree será el sector que liderará el Colcap el segundo semestre? Mientras van contestando, arranquemos nuevamente con Juan Felipe y quiero que me cuentes un poco cómo le ha ido al portafolio de Top Picks desde la última reunión, es decir, en lo corrido del año. Sí, tuvimos los primeros 4 meses del año con un desempeño muy positivo. Sin embargo, durante mayo, con el incremento en la volatilidad de los mercados internacionales, el portafolio de Top Picks le costó de forma significativa. En la imagen se puede apreciar una tabla en la que se detalla semestre a semestre y los últimos 2 trimestres del desempeño del portafolio recomendado, comparado contra el Colcap y comparado contra el Colcap excluyendo compañías relacionadas, que esto es algo muy importante que queremos comentar y que tiene que ver con que el Grupo Bancolombia no puede hacer cobertura ni recomendaciones respecto a la acción de Bancolombia y de Grupo Sura por conflictos de interés. En ese sentido, y dada la representatividad de estas 2 acciones dentro del índice, creemos que lo más sensato es también tomar como referencia el desempeño del Colcap excluyendo estos 2 nombres. En el primer trimestre del año, les decía, fue un desempeño favorable tanto frente al Colcap como al Colcap excluyendo estas compañías relacionadas, con un outperformance de 53 puntos básicos y de 200 puntos básicos respectivamente. Sin embargo, durante el segundo trimestre, y que incluye esta caída que se ha presentado durante mayo, el portafolio ha estado por detrás del Colcap y por detrás del índice excluyendo las compañías relacionadas en torno a 140 puntos básicos. Sin embargo, acá también es importante mencionar que desde que tenemos el track record de este portafolio desde el primer semestre del 2015, la estrategia presenta un desempeño superior en 350 puntos básicos en comparación con el Colcap, excluyendo estas compañías relacionadas y que no podemos recomendar ni valorar por conflictos de interés. Entonces, creemos que es una estrategia que en el largo plazo ha dado resultados y creemos que la rigurosidad de la selección de los activos definitivamente en el largo plazo paga. Gracias, Juan Felipe. Tengo entendido que hemos realizado algunas modificaciones en el proceso de selección de esas compañías que componen la canasta de Top Picks. Jairo, cuéntame de forma breve qué cambios tuvimos en esa metodología. Marce, mira, nosotros en el Grupo Bancolombia estamos en constante revisión de los procesos y de las metodologías para ser más asertivos y tener estándares, digámoslo así, mundiales. Entonces nosotros en ese proceso constante de revisión, de feedback con los clientes, con los institucionales y con los, digamos que con los equipos internos de revisión, tomamos la decisión de hacer unos ajustes en la metodología. Los ajustes son los siguientes. Lo primero es que quitamos una variable que antes estábamos teniendo en cuenta, que era el nivel de endeudamiento de la compañía como medida de riesgo. ¿Por qué la quitamos? Porque de una forma u otra esa variable de riesgo ya está contenida dentro de la variable fundamental, porque cuando nosotros valoramos las compañías, pues la tasa de descuento debe reflejar el riesgo del activo. Entonces estábamos básicamente como teniendo 2 veces en cuenta ese tema de riesgo corporativo, decidimos eliminarla. Y el segundo cambio es que mejoramos las variables que estamos teniendo en cuenta. Entonces, por ejemplo, inicialmente teníamos en cuenta solamente el crecimiento de las utilidades como medida de momentum. Lo que estamos haciendo es tener el crecimiento de las utilidades del trimestre que vamos a analizar, más valoración relativa contra la historia del propio activo y contra los pares, porque los resultados pueden ser muy buenos, pero si el activo está caro contra los pares, posiblemente el extranjero va a decir no es atractiva para mí. Entonces decidimos mejorar la variable de momentum con esas 3 variables.
La variable de liquidez solamente teníamos en cuenta el volumen promedio diario y rotación. Decidimos cambiarla para el indicador que utiliza la bolsa para el cálculo del Colcap, que es el indicador, la función de selección, que tiene en cuenta liquidez, que tiene en cuenta volumen promedio diario, rotación y frecuencia. Es una medida mucho más integrada de liquidez, integral de liquidez. Y también tenemos en cuenta el flotante de los activos, porque eso también nos da una señal de qué tan atractiva es por la liquidez que puede haber en el mercado. Y en la variable de feeling lo que hicimos fue no solamente encuestar los dos equipos que desarrollan la estrategia, que es estructuración y estrategia de negocio en renta variable e investigaciones económicas en renta variable, sino también equipos especializados de comerciales que están en contacto directo con el cliente, con los institucionales, con los extranjeros, para decirnos cuál es el feeling de ellos de cada uno de los activos con base en esas, digamos, con base en la metodología. Entonces cambiamos de 5 a 4 variables, mejorando y buscando ser más asertivos en una recomendación trimestral. Agradecemos nuevamente a las personas que se encuentran conectados. Hasta el momento tenemos 415 conexiones y gracias por sus preguntas. Al principio de este segmento también les hacíamos una encuesta, de cierta forma, que nos dijeran cuál era el segmento que esperaban que fuera a liderar el desempeño del índice Colcap para lo que resta en 2019. Vamos entonces a ver un poco los resultados. De cierta forma, la mayoría de ustedes considera que el sector financiero es el gran jalonador de la rentabilidad del Colcap. Jairo, cuéntanos un poco, primero, si esto está alineado como con esas compañías que nosotros estamos definiendo para que conformen la canasta a partir pues de este segundo semestre de 2019, y que pasemos un poco a contarles esa canasta, cómo se encuentra conformada, en qué compañías y qué porcentajes. Bueno, Marce, en esta pregunta sí estamos un poquito en desacuerdo. Las dos primeras estuvimos muy en línea, en esta no estamos tan de acuerdo, básicamente porque el sector financiero para nosotros es un sector que ya está en niveles atractivos, que llegó a un nivel muy máximo y que ahora, con todos los riesgos que se presentan, recuerden que ahora en la segunda sección hablábamos de qué pasa con el sector y con la economía si llega a pasar la ley sobre la eliminación de los cobros de servicios financieros en las tarjetas de crédito. Esa ley, creemos nosotros, que va a ser crítica y va a generar mucha incertidumbre en el sector financiero, y donde pase, pues el impacto en los resultados de las compañías de los bancos, Bancolombia, Grupo Aval, Davivienda, va a ser negativo para el año, y eso nos lleva a pensar que de pronto el desempeño de ese sector durante el segundo semestre no va a ser el que va a liderar el desempeño de la bolsa. Nosotros en este caso, de pronto, si podemos volver a mostrar la pantalla, las respuestas que estamos viendo, el segundo sector después del sector financiero era el sector de energía, si no me falla la memoria, de energía y telecomunicaciones. El sector de energía y telecomunicaciones sí creemos que va a tener un buen desempeño, pero nosotros nos vamos más con el tercero y con el cuarto, que es consumo, cemento y construcción. Creemos que esos son los dos sectores que van a liderar el desempeño del mercado y de los resultados financieros para el segundo semestre del año. El consumo interno tiene que mejorar, y el sector de construcción, liderado por infraestructura, pero también por los que está haciendo el gobierno para reactivar el tema residencial, debería presentar un buen desempeño. Solamente les voy a dar un dato. En el primer trimestre del año, el sector construcción tuvo un PIB negativo del 2.6, creo que fue 2.4, 2.6%, si no me falla la memoria. Para el cierre del año estaríamos esperando un crecimiento cercano al 3.84. Eso quiere decir que, digamos que tiene que recuperar el negativo del primer trimestre y crecer por encima del promedio en el segundo semestre para que tire el crecimiento, digamos que promedio del año, al 3.84%. Entonces, esos son los dos sectores que creemos van a tener el mejor desempeño, que son consumo, cemento y construcción. Perfecto, veo entonces Grupo Argos, Ecopetrol, Cementos Argos, Nutresa y Almacenes Éxito. Me gustaría que fuéramos de forma muy concreta a hablar de cada una de ellas. Jairo, cuéntame un poco de Cementos Argos y de Grupo Argos, ¿por qué en el portafolio? Bueno, como pueden ver en pantalla, después de la selección de activos, que yo quisiera hacer primero una claridad en la selección de los activos, porque como ustedes pueden ver en pantalla, nosotros tenemos un límite de selección, de recomendación, que es de 3.5 para arriba, que es la última columna de la derecha, la que dice total. Si ustedes ven, todas las que están en gris están por encima de 3.5, incluyendo Corficolombiana, ISA, Avianca y Enca, que no las estamos recomendando. ¿Por qué razón? Porque por límite, nosotros como metodología, para poder ser selectivos, recomendamos las 4 que queden mejor rankeadas después de 3.5, que son las primeras 4. Grupo Argos, Semargos, Nutresa y Ecopetrol. En este caso, de todas formas, decidimos incluir al Éxito como quinta compañía,
única y exclusivamente porque es el activo que tiene el mejor feeling de todos. Entonces, esos son los 5 activos que estamos recomendando. Ahora, hablando de cemento y construcción, en el caso de Cementos Argos y Grupo Argos, los estamos recomendando porque es un sector que ha estado bajo presión por la venta de Harbor International desde el año pasado. Recuerden que Harbor tenía una porción muy significativa en Cementos Argos y en Grupo Argos. Después de esa venta pensamos que digamos que el precio de las acciones iba a repuntar, lo hizo durante un periodo corto de tiempo y al final, durante el último mes, las acciones han vuelto a corregir de forma significativa. Entonces, en estos momentos, creemos que tanto Cementos Argos como Grupo Argos están dando niveles de entrada bastante atractivos. Hablando de cada una de las compañías, Cementos Argos nos gusta Estados Unidos. Creemos que la compañía está haciendo bien la tarea en buscar eficiencias. La aplicación del programa BEST, que inicialmente fue en Colombia y que ahora es en Estados Unidos, debería traer frutos en eficiencias y en mejora en márgenes de rentabilidad en esa operación. Recordemos que en este momento Cementos Argos es una compañía colombiana, pero más del 50% de los resultados, tanto en ingresos como en EBITDA, viene de Estados Unidos. Entonces eso ayuda a generar diversificación. Hace poco salía una noticia que decía que el gobierno de Estados Unidos o el Congreso, la Cámara, habían aceptado una inversión en infraestructura por encima del $1 trillón. Eso es una cantidad de plata. Alguna porción de esas va a llegar a Cementos Argos, que es la 4ª cementera más grande de ese país, la 2ª concretera. Entonces, en Semargos nos gusta Estados Unidos y en Grupo Argos nos gusta la diversificación. Semargos nos gusta Celsia y muy importante, creemos que el mercado no le está dando el valor que tiene Grupo Dinsa. Grupo Dinsa es un activo que para nosotros es valiosísimo dentro de Grupo Argos, es el activo más grande de infraestructura vial en Colombia, la capacidad de creación de valor y de crecimiento es bastante grande, no solamente en Colombia, sino en una región que está, digamos, que necesita infraestructura por todos lados. Entonces la capacidad de crecimiento de ese vehículo es muy grande y creemos que ahí Grupo Argos tiene mucho valor. Jairo, precisamente hablando de Grupo Argos, creo que ya has contestado de cierta forma esta pregunta, pero Juan nos pregunta, ¿por qué la acción de Grupo Argos, a pesar de los buenos resultados, no ha tenido un buen desempeño? Es precisamente por eso, por lo que te acaba de mencionar Juan. Yo creo que hay una porción de los resultados de Grupo Argos que el mercado no entiende. Uno es Grupo Dinsa, que ya no es una compañía pública. Segundo, Pactia, que tampoco es una compañía pública. Tercero, el negocio digamos que de tierras que tiene la compañía, que también es bastante importante porque puede generar capital para expansión de los otros negocios, pero lo que más nos llama a nosotros la atención de Grupo Argos es, digamos, que la forma activa en que la administración está precisamente moviendo ese portafolio para generarle valor a los accionistas. Entonces creemos que esa decisión de activismo de la administración en las diferentes filiales, la recuperación de resultados de Cementos Argos y el buen desempeño de las filiales que no están listadas, como caso de Grupo Dinsa, creemos que deberían impactar positivamente el precio de la acción y por eso es que está liderando los top picks dentro de la tabla que les acabamos de presentar. Ya tocamos Grupo Argos, Cementos Argos. Juan Felipe, hablemos un poco del sector consumo. ¿Qué nos gusta de Éxito y Nutresa? Bueno, como mencionábamos ahora, en cuanto al panorama macroeconómico, creemos que el crecimiento económico repuntará durante la segunda mitad del año y básicamente dentro de este crecimiento económico el consumo será el componente de la demanda agregada que jalonará la expansión económica. En ese sentido, creemos que esto deberá reflejarse en números positivos para las compañías del sector consumo y concretamente hablamos de Éxito y Nutresa. En cuanto a Nutresa, creemos que el consumo por parte de los hogares debería tener un buen desempeño de acá en adelante. Esto al tiempo que la compañía presenta unos índices de apalancamiento muy saludables, específicamente el indicador de deuda neta EBITDA presenta un número de 2.3 veces, lo que definitivamente le da a la compañía un espacio importante para compras y adquisiciones y continuar mejorando sus márgenes, lo que en definitiva creemos que deberá reflejarse en un desempeño favorable del activo. Y en cuanto al Grupo Éxito, también debería la acción capturar esa buena expectativa que tenemos en cuanto al consumo interno. Y también acá un elemento clave tiene que ver con la posible reestructuración que presente en sus operaciones casino y en su matriz rally,
y teniendo, pues, estando bajo la sombrilla de GPA para la región, esto podría representar algo muy favorable para los accionistas minoritarios del Éxito, tomando como referencia que GPA tiene un poder de compra importante y unos niveles de apalancamiento también muy controlados. Entonces, de esa manera creemos que Éxito y Nutresa deberían tener un buen desempeño y pues concretamente en Nutresa creemos que es una compañía que puede complementar de muy buena forma un portafolio que ciertamente tiene un enfoque muy cíclico, pues, tomando como referencia que pues, históricamente el beta de Nutresa respecto al mercado es digamos, inferior a 1 con digamos, con ese perfil defensivo que puede ofrecer esta compañía. Marce, yo quisiera agregar algo frente al tema del Éxito como para aclarar el tema del Grupo Casino, y es el siguiente. Nosotros no sabemos al final de cuentas qué es lo que va a suceder con la reorganización. Sin embargo, los cálculos que hemos hecho es que Grupo Casino tiene dos opciones: o que el Éxito vaya y compre el resto del Grupo Pau de Azúcar para integrar todas las operaciones en Colombia, o que el Grupo Pau de Azúcar venga y compre las operaciones del Éxito e integrar las operaciones en Brasil. La segunda es mucho más fácil. La segunda transacción en cabeza de GPA en Brasil es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque hoy Grupo Éxito en Colombia no tiene capacidad de endeudamiento. Entonces, hoy Grupo Éxito, por más que fuera la decisión estratégica, no tiene la capacidad de ir a los bancos a endeudarse para poder comprar el 50% restante de las acciones ordinarias que tiene Grupo Casino en GPA en Brasil. En cambio, GPA en Brasil tiene toda la capacidad de endeudamiento que necesite. Está vendiendo la compañía Vía Varello, que también le va a entregar recursos adicionales a la empresa, y tendría la capacidad de hacer la transacción contraria de la que vimos en el 2015. Entonces ahí es cuando decimos que en este momento los riesgos para el minoritario del Éxito en Colombia están muy limitados por la capacidad de endeudamiento que tiene la compañía. Perfecto. Finalmente, ¿por qué Ecopetrol? Hace varios periodos y de cierta forma no veíamos a Ecopetrol conformando este portafolio de top picks. ¿Por qué entra nuevamente a ser seleccionado? Marce, muy buena pregunta. Ve, yo te respondería de la siguiente forma. Ecopetrol entra por 3 razones. La primera es que ha tenido una corrección importante en el precio en los últimos días, y eso nos hace ver que hay un buen nivel de entrada en la actualidad para tener exposición al activo. Lo segundo es que los resultados corporativos de Ecopetrol deberían ser positivos, no tanto por el comportamiento del precio del petróleo, sino más por el comportamiento de la producción. Además, recordemos que la leve corrección que ha tenido el precio del petróleo que tiene en el segundo trimestre contra el segundo trimestre del año pasado es compensado por la devaluación de la tasa de cambio, que también ha sido bastante significativa. En cambio, la producción de Ecopetrol viene en aumento, los resultados deberían ser positivos. Tercero, creemos que es una compañía que se puede ver beneficiada de, digamos, que los rumores o de lo que puede ir sucediendo con los temas del fracking en Colombia. Entonces, eso creemos que es positivo para el activo, le puede dar momentum, es la acción más líquida del mercado, y eso debería soportar una recuperación en el precio de la acción que en las últimas semanas ha estado bajo presión. Ok, Jairo. Mauricio Vázquez nos pregunta por qué no Avianca, teniendo en cuenta cambios recientes y la buena demanda que se espera para el segundo semestre. Esa pregunta está muy buena. Yo la respondería de la siguiente forma. Si ustedes observan, Avianca sí quedó como catalogada como una opción de top pick porque quedó por encima de 3.5. Entonces, digamos que de una forma u otra, si nosotros fuéramos a recomendar todo lo que está por encima de 3.5, Avianca hubiera sido recomendada. ¿Por qué no está dentro de los top pick? Básicamente porque es un activo para inversionistas especuladores, para inversionistas con un perfil de riesgo agresivo. Por más que el activo consideramos que está barato fundamentalmente, por más que creemos que las decisiones que han pasado recientemente frente a United entregándole el derecho político de las acciones a Kingsland para que Kingsland administre la compañía, haga cambio en la junta directiva, lo vemos como positivo, y creemos que la compañía va a ser capaz de manejar todos los acuerdos que necesitan para hacer el refinanciamiento de la deuda. Es un activo que está bajo mucha presión, mucha incertidumbre, y por ende es un activo para inversionistas especuladores que no es el común denominador del mercado colombiano. Por eso es que Avianca en este momento no está dentro de los top picks. Jairo, Juan Felipe, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. De verdad que sus
sus informaciones, sus opiniones son bastante valiosas para nuestros clientes. Para el Grupo Bancolombia es muy importante también, de cierta forma, mejorar este tipo de espacios. Los invitamos a que participen de la encuesta que se encuentra en la parte superior de sus pantallas. Y por último, en los próximos días encontrarán habilitado en el canal de YouTube del Grupo Bancolombia esta charla. Muchas gracias, hasta pronto. Grupo Bancolombia presentó Recomendaciones de Inversión segundo semestre 2019. Gracias por conectarse con nosotros.